La radio vía internet, fuente de agua viva, llegando a toda la tierra con el maravilloso mensaje de la sana doctrina para la salvación de los hombres y la perfección de la Iglesia de Jesucristo. Escúchelo y recíbalo ahora mismo, por intermedio del siervo y apóstol de Jesucristo, Asunción Roldán Ábalos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bendito Dios y Padre, te ruego que este mensaje corra y llegue a donde tiene que llegar, y así pueda llegar a todos los que están ordenados según tu perfecta voluntad, para alcanzar esta salvación tan grande que nos ofreces de pura gracia, por creer en la obra redentora de tu unigénito Hijo Jesucristo. Gloria, alabanza y honra al único y soberano Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. En esta oportunidad vamos a ver un mensaje titulado Las evidencias de la salvación. Apreciados oyentes, vemos a la luz de las Escrituras que el hombre natural sin Cristo está totalmente condenado, porque rompió voluntaria y unilateralmente su vínculo con Dios su Creador, por pecar contra Él con conocimiento de causa, haciendo uso de su libre albedrío. El hombre decidió pecar, decidió vivir sin su Creador. Por eso dice la Escritura en Romanos 5, versos 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Desde entonces el hombre vive perdido. Toda la humanidad experimenta muchos males y pesares, porque se encuentra bajo la condenación del pecado. Solo Dios en su infinita misericordia puede proveer una salida de esta condenación, para no ir a parar al lago de fuego que es la muerte segunda, como dice en Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El pecado, en su concepto más práctico y fácil de entender, es vivir conforme a la voluntad de uno, sin considerar la voluntad de Dios. Por eso hay muchas personas en este mundo que tratan de salvarse o de superar en la vida según sus propios esfuerzos, según sus propios deseos y según sus propias ideas. Hay personas que se esfuerzan por vivir sin excesos, respetando las leyes naturales y civiles, incluso haciendo bienes a sus prójimos, pero aún con todo eso siguen condenados para el infierno. Otras personas se esfuerzan aún más que todo eso y se entregan a la religión, añadiéndose más mandamientos y costumbres religiosas. Estos leen la Biblia, oran, cantan, incluso algunos tienen dones y ministerios y apoyan a la evangelización de la iglesia, pero como no han nacido de nuevo, todo su esfuerzo no les aprovecha. Están también condenados para ir al infierno, porque la Biblia dice en el libro de los Proverbios, capítulo 14, versos 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La Biblia nos relata que todo hombre ha sido creado para vivir en dependencia de su Creador, pero su mente confusa y su corazón contaminado por el engaño del pecado le hace pensar que es autosuficiente, que no necesita a Dios, que no necesita buscar su salvación.
Por eso dice en Jeremías 17, versos 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Por esto no te dejes engañar. Debes de saber que la salvación es una maravillosa experiencia real y espiritual, que consiste en un cambio de estado del alma, es decir, el recibir y participar de una nueva vida en Cristo Jesús, libre del pecado y de la condenación, pues es pasar de muerte espiritual a la vida eterna en Cristo Jesús, porque hay un solo mediador y un solo Salvador para todos los hombres. Hechos capítulo 4, versos 12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación es un regalo de Dios para todo el que se arrepiente y cree en el Evangelio de Jesucristo. Como dice en San Marcos capítulo 1, versos 14 y 15, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Amado de Dios, alerta, por favor despierta. La salvación es lo primero y es lo más importante del Evangelio para todo creyente cristiano. Si el creyente no está salvo, le es como si no fuera creyente. En este tiempo muchos dicen que son salvos, pero no muestran ningún amor por Dios. No tienen amor ni respeto a su palabra, ni afecto a su pueblo redimido. No confíes en la vanidad. No existe ningún tipo de oración que te otorgue el boleto para ir al cielo. Si el pecado te domina, estás perdido con todo y tu religión. Si la televisión te atrae y te controla, es porque estás ciego y desnudo espiritualmente, porque vives sin Dios y sin consuelo en este mundo de tinieblas. Un cristiano salvo no es una persona que haya dicho una oración sincera. Esto en muchas veces no es suficiente. Un cristiano no es alguien que haya pasado al frente en una campaña, pues hay muchos que hacen esto y aún siguen perdidos, porque nada o casi nada ocurrió en sus vidas. Un cristiano no es alguien que haya crecido en una familia cristiana. No es suficiente el hecho de que conozca o esté relacionado con las cosas de Dios. Todo esto es parte de la experiencia de la salvación, pero estas cosas en sí no le hacen cristiano a nadie. Lo que salva al creyente es un encuentro con Jesucristo. Es recibir a Jesucristo y su verdad, que nos da el poder para abandonar el pecado. Aceptar a Cristo como Señor y Salvador significa vivir como Él vivió, porque es nacer en el Espíritu y es vivir en la justicia divina, amando y practicando la santidad de la verdad. Tenemos que ver y despertar a la realidad bíblica y no seguir engañados bajo la mentira humanista que controla a muchos diciéndoles que Dios hace todo para el hombre, donde el hombre es el centro del universo, como si Dios mismo le debiera al hombre, siendo en realidad todo lo contrario. El hombre bíblicamente es un pecador que no merece nada, es un aborrecedor de Dios, es un depravado, rebelde y desobediente. El hombre, por ser pecador, es un hijo del diablo. Por esto la Biblia dice que Dios se humilla para visitar al hombre. Dios salva al hombre a pesar de todo y por amor a sí mismo. Tenemos que entender que todo lo que Dios hace, lo hace para su gloria y no para el hombre. Dios es el verdadero centro del universo, pues todo sale de Dios y es para Dios. Y todo lo que Dios hace es por amor a sí mismo y para su gloria. Dios nos ha demostrado su amor, no porque lo merecemos, sino por su entrañable misericordia y bondad hacia el hombre que es parte de su creación. Por esto nosotros obtenemos la salvación únicamente por la fe en la obra de Jesucristo, cuando venimos a Él arrepentidos, pidiéndole que nos perdone todos nuestros pecados. Entonces Él nos libra de la condenación. La salvación es una gracia inmerecida, es un don o regalo de Dios por medio de la fe en Jesucristo.
Nadie puede salvarse por sus religiosidades y sus muchas bondades. Ahora vemos muchos religiosos ciegos que piensan que porque se congregan en una iglesia ya son salvos. Otros simplemente fundamentan su salvación en una simple decisión que hicieron algún tiempo atrás y no toman en cuenta la condición de su vida corrupta y perdida que tienen en la vida actual. Otros afirman que son salvos porque confían en la oración que hicieron o en la sinceridad de su corazón cuando oraron para recibir a Cristo. Esto no garantiza nada, pues la Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso. Otros dicen que son salvos porque confiesan a Cristo como su Salvador, y otros piensan que son salvos también porque no quieren ir al infierno. Todas estas cosas no significan nada, ni sirven para nada, porque no tienen ningún respaldo ni base bíblica. En realidad, las prédicas y los mensajes que ofrecen los evangelistas en este tiempo es tan barato y tan superficial que han reducido el evangelio a unas simples y vagas preguntas que solamente llevan a decisiones y acciones superficiales y momentáneas, sin cambios ni compromisos radicales como Dios y su palabra ofrecen. Por esto muchos preguntan cuando evangelizan: ¿reconoces que eres un pecador? Si el oyente dice que sí, el predicador le dice: muy bien, vamos a la segunda pregunta. ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón para ir al cielo? Le responde: por supuesto, nadie quiere ir al infierno. Entonces el predicador le dice: vamos a la última pregunta. ¿Estás dispuesto a orar para que seas salvo? Le responde: claro, ¿quién no va a querer ir al cielo? Y luego que oran le declaran salvo al pecador. En realidad esta forma de obrar es un engaño. Esta es una estrategia para ganar y conseguir prosélitos, pero nunca se puede hacer discípulos de esta manera, pues esto es pura manipulación religiosa infructuosa. En este tiempo hay muchos ritos y tradiciones religiosas que han distorsionado y reducido el evangelio para que los creyentes no conozcan a Dios, ni se den cuenta de su espantosa condición, y así puedan buscar la salvación verdadera en Jesucristo. Muchas gentes que han hecho decisiones y confesiones nunca lograron ningún resultado. Su manera de vivir sigue siendo igual, sigue negando el evangelio, sigue contrario a la voluntad de Dios en sus vidas. Las decisiones y confesiones ayudan siempre y cuando van acompañadas de un arrepentimiento verdadero y profundo. Hay mucha gente que hace todo lo que les indican estos evangelistas modernos, pero nunca ocurre nada en sus vidas, porque les están aplicando métodos religiosos y estrategias humanas que no están de acuerdo con la palabra de Dios escrita. Hace un tiempo llegó una pareja de esposos que estaban buscando la ayuda de Dios. Ellos venían de la ciudad de Ica, y entonces el varón me dijo: hermano, me han recomendado para venir a este lugar. Como la última opción para cambiar mi vida, yo he venido. Entonces le dije: ¿por qué piensas así? Él me respondió y dijo: es que en más de 20 veces me he entregado a Dios y he ido a las mejores campañas, incluso en la ciudad de Lima, y nada ha ocurrido en mi vida. Entonces le dije: la salvación no se recibe de esa manera. Quédate unos pocos días y vas a ver lo que Dios va a hacer en tu vida. Ellos se quedaron, y después de explicarle cuál es el proceso de la salvación, las consecuencias del pecado y el arrepentimiento profundo, y otros temas que tienen que ver con esto, después de 5 días, él y su esposa empezaron a testificar y a decir que estaban llenos de la gracia y del amor de Dios, porque ellos sabían que Dios les había perdonado. Ellos estaban experimentando una nueva condición de vida espiritual. Ellos no podían ocultar el gozo de la salvación y el poder de Dios que estaba manifestándose en sus vidas, para la gloria de Dios. Hermanos y amigos que nos están escuchando, miren en los evangelios. Ni el Señor Jesucristo ni los apóstoles evangelizaron como los evangelistas de este tiempo.
La Biblia no dice que ellos hicieron pasar al frente a alguien, o que ellos oraron para recibir a Jesús y ya listo, de este modo quedaron automáticamente salvos. Esto no enseña la Biblia. Por esto las iglesias están llenas de gente que ha sido atrapada por estrategias religiosas. Por eso apenas la mayoría llegan a ser unos simples simpatizantes, pero no practicantes del Evangelio. Estamos viviendo en los tiempos finales, donde abunda la falsificación y la mentira. Por eso también vemos a muchos evangelios falsos, llenos de herejías, con muchos espectáculos y estrategias mundanas que están confundiendo a muchos cristianos evangélicos que permanecen atrapados, totalmente ciegos a la verdad. Por esto dice en 2 Corintios 11 del versos 13 al 15, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Para salvarse hay que entrar en el proceso divino, que empieza escuchando y recibiendo la verdad, que es la palabra de Dios. Es necesario entender y comprender la verdad de Dios, y luego hay que saber aplicarla correctamente, esa verdad, en cada aspecto de nuestra vida. Pues tenemos que saber qué es el pecado, cuáles son sus consecuencias, para así confesarlo y rechazarlo totalmente en nuestras vidas. Necesitamos conocer la obra redentora de Jesucristo para creer en su verdad y seguirle por toda la eternidad. En Hechos capítulo 17 versos 30 y 31 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dándole fe a todos con haberle levantado de los muertos. La salvación es por medio de la fe. ¿Y cómo sabemos que tenemos la fe que nos salva? Esto sabemos y lo comprobamos por la palabra de Dios escrita. Pues en 1 de Juan capítulo 1 versos 5 al 7 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La fe que salva es precedida y seguida de arrepentimiento profundo. Es necesario mantener un arrepentimiento constante, con un total rechazo al pecado y a todas las cosas que Dios aborrece. Tenemos que saber que la salvación es el milagro más importante y más grande de toda la creación, porque este es el único hecho que trasciende hasta la eternidad. La salvación es un acto divino, es una intervención sobrenatural del Espíritu Santo en todo aquel que al escuchar la palabra de Dios es tocado por él y llevado al arrepentimiento. Por esto la salvación es un cambio radical en la vida total del creyente, porque el que ha sido salvo recibe un nuevo corazón y una nueva mente para hacer la voluntad de Dios, según lo profetizado por Ezequiel capítulo 36 del versos 25 al 27, que dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos,
y los pongáis por obra. Por esta razón, toda persona que ha sido salva ama a Dios y le gusta leer la Biblia, le agrada orar, le gusta cantar alabanzas y hacer muchas buenas obras, porque estas cosas son parte de su nueva naturaleza, ya que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dios hace cosas extraordinarias en los salvos. Por esto es necesario vivir como es digno del Evangelio, pues ciertamente solamente los verdaderos cristianos viven en esta tierra con propósito divino y sentido eterno. Satanás quiere que la gente que no es salva se crea salva, sin fundamento bíblico y sin evidencias claras, de modo que se engañe y se pierda para siempre. La profesión vacía es fe muerta. Por esto dice en Santiago 2, versos 20, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Los demonios reconocen sus pecados y saben que Dios existe, pero eso no les sirve para nada. Es necesario examinarnos si estamos en la fe. Por esto mismo dice en 2 de Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. En estos tiempos finales hay abundancia de infiltraciones y falsedades. Hay personas que aparentan ser espirituales usando el poder del espiritismo y la metafísica. Estos se dedican a tumbar gente, a hacerles temblar o reír alborotosamente por el poder del hipnotismo y la influencia de espíritus sensuales, y solo para sacarles el dinero a la gente, siendo que la salvación no se compra con donativos o con obras sociales, no se compra con dinero ni ofrendas especiales. El hacer cosas para una religión no le añade gracia a nadie. La salvación no se consigue con actos humanos de ninguna clase. Además, nadie puede ser salva por suerte o por casualidad. Todos tenemos que entrar en el proceso divino y gratuito, en el cual el Espíritu Santo nos convence de nuestra situación de pecado y luego nos redarguye para dejar el pecado, de modo que procedamos a arrepentirnos y convertirnos con frutos y resultados evidentes, pues la salvación es por gracia, por medio de la fe en la obra redentora de Jesucristo, para participar de la vida eterna. Por esto, amado que estás escuchando, no busques ser como la mayoría de los creyentes, sino busca de ser como Cristo. Tenemos que examinarnos a la luz de la Escritura. Hay muchos que se llaman cristianos, pero no se apartan del mundo, no buscan la santidad, no les interesa servir, porque estos siguen en la carne, siguen siendo corruptos, depravados y aborrecedores de Dios. Estas personas nunca se arrepintieron, no entraron por la puerta angosta, sin embargo esperan ir al cielo, solamente porque creen que Dios es amor. Ellos no saben que la ira de Dios está sobre sus cabezas. Ellos no saben que Dios es amor para los que le aman y le obedecen, pero el mismo Dios es fuego consumidor para los desobedientes y rebeldes a su palabra. Por esto muchos cristianos de nombre ahora mismo van camino al infierno, en las mismas iglesias, con todos sus ritos y tradiciones religiosas, porque ellos no conocen a Dios. En este tiempo hay tanto predicador, pero pocos predicadores les indican a la gente que entren por la puerta estrecha y que anden por el camino angosto. La salvación es solo para aquellos que se han convertido genuinamente y para aquellos que están regenerados por el Espíritu Santo. Es solo para aquellos que son nuevas criaturas porque están en Cristo
dando los frutos de la vida nueva. Todos los que han sido regenerados tienen un nuevo corazón, porque están en una nueva condición espiritual, con un nuevo estilo de vida para amar la verdad y para vivir en la santidad. Los vanagloriosos, los chismosos, los orgullosos, los vanidosos y contenciosos no son de Dios. Aunque oren y ayunen, ellos no están salvos, porque todavía no han vencido al pecado. Los mentirosos, los soberbios, los envidiosos, los maldicientes, los ladrones, los murmuradores, todavía necesitan buscar el perdón de Dios. Ellos necesitan la intervención sobrenatural para poder salir de la condenación y salvarse del pecado. Todos los que son salvos no viven en la carne. Los salvos caminan en el camino de justicia. Ellos son amantes de la santidad y son practicantes celosos de buenas obras. Por esto dice en Efesios capítulo 2, versos 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todas las personas salvas son disciplinadas y santificadas por Dios todos los días, porque esta es la obra más importante de Dios en la tierra. Todas las personas que son salvas estudian la palabra y la conocen en abundancia. Todos los que son de Dios se dejan guiar y enseñar por el Espíritu Santo, porque Él es el que ha sido enviado para guiar a los hijos de Dios. Como dice Romanos 8, versos 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que dicen que son creyentes y viven como mundanos, todavía no son salvos. Los creyentes verdaderos no practican el pecado, y si de alguna manera caen o se contaminan, inmediatamente se arrepienten, porque ellos quieren agradar a Dios y no ofenderle. Es necesario entender que la salvación no es aceptar mentalmente a Cristo o a su palabra. No es un bonito recuerdo o un simple hecho histórico, sino que es experimentar un nacimiento espiritual, es disfrutar de una condición de abundante gracia y plena comunión presente. Las personas que se convierten de todo corazón buscan a Dios y crecen en el conocimiento de la verdad, siguen la santidad y andan como Cristo anduvo, porque como hijos de Dios son imitadores de Cristo en todo. Lo más importante no es que tú conozcas a Dios, sino que Él te conozca a ti, pues Dios conoce y da testimonio de lo que le pertenece. Muchos se perderán por falta de fe demostrada con hechos, por no dar frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. En verdad, todo lo que hacemos muestra lo que somos. Las muchas ilusiones y las buenas intenciones no son suficientes. Es necesario tomar correctas actitudes que sean conforme a la palabra de Dios y que sean para la gloria de Dios, ya que todo creyente liberado aborrece el pecado en todas sus formas y manifestaciones, porque mantiene un vivo celo por las cosas santas de Dios. Los redimidos aman a Dios con un amor profundo y aman a Dios por sobre todas las cosas, tal como dice en San Marcos capítulo 12, versos del 29 al 31. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Todos los redimidos y escogidos de Dios siempre buscan a Dios, siempre desean hacer su voluntad agradable y perfecta, porque reconocen que Él es la fuente y la razón de su vida. Además, los creyentes verdaderos aman a los hermanos cristianos, aman a la iglesia
y sirven a los hermanos porque miran a Cristo en ellos. Pues en primera de Juan, capítulo 3, versos 15 al 16 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Además, todo cristiano verdadero se llena de la gloria y del poder de Dios. Por tener la comunión y la fe viva, ve el poder y la gloria de Dios cada día en su vida, de modo que las señales le siguen. Pero aquellos que todavía no se arrepienten van en busca de señales. Por esto son engañados fácilmente por toda estrategia y artimaña del error. La evangelización verdadera se hace con el poder del Espíritu Santo y consiste en profetizar y dar vida a los huesos secos. Y para hacer esto no se puede usar ninguna clase de astucia humana ni de manipulación religiosa, sino solo con la dirección y el poder genuino de Dios, para que Dios dé la vida sobrenatural a estos muertos en sus delitos y pecados. Los creyentes salvos guardan los mandamientos de Jesús. Por esto dice en primera de Juan capítulo 2 versos del 3 al 6: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, este es verdadero. En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Los que son salvos dan los frutos del Espíritu Santo, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La persona que es salva tiene una vida luminosa que todos pueden notar, porque tiene el gozo de la salvación y permanece en el gozo del Señor. El salvo mantiene el primer amor como centro y motor de su vida. Por esto sabe amar con el amor de Cristo. El que es salvo ama la pureza y busca la santidad. Por esto siempre reconoce y confiesa sus pecados a Dios, y siempre está luchando contra el pecado y toda especie de mal. Los salvos se esfuerzan por ser justos y aman la justicia divina. Estos no se unen ni se amistan con los mundanos, más bien se apartan de ellos. Los salvos muestran una vida sin egoísmo, sin orgullo, sin soberbia, sino con humildad genuina, y siempre están dispuestos para hacer la voluntad de Dios, porque mantienen un corazón contrito y humillado. Las personas que aman a Dios y están a salvo no miran lo que quieren, no hacen lo que les da la gana, sino que miran todo lo que no ofende a Dios y hacen lo que Dios quiere que hagan. No visten como les da la gana, sino como para agradar a Dios. Por esto, si eres de Dios, Él no te dejará actuar como el mundo actúa. Si eres de Dios y le obedeces, Dios hará diferencias claras en toda tu manera de vivir. Pues Dios no es un accesorio más en tu vida, sino que Dios es el centro y la plenitud y la razón de toda tu existencia. Si has alcanzado la salvación, entonces cuídala. Cuídala como el tesoro más preciado, porque todos tenemos que cuidar nuestra salvación, que es lo más valioso que Dios nos ha dado. Por esto dice en Filipenses capítulo 2 versos 12: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Cualquiera puede perder su salvación si entra en el pecado. Por esto dice en 1 Corintios 12 versos 10: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y nos advierte en Hebreos capítulo 2 versos 3, diciendo: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande,
la cual habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmado por los que oyeron. En realidad, todas las personas que descuidan su salvación y que no se afirman es porque son niños fluctuantes, que no han llegado a crecer espiritualmente, por eso están en peligro de perderse. Todos aquellos que se enredan con el mundo y vuelven atrás, es porque todavía no han logrado ser auténticos cristianos espirituales y maduros. Por esto dice en 1 de Pedro capítulo 2 versos 1 y 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es necesario crecer para asegurar la salvación. Vemos a muchos que se perdieron a través de la historia. Judas se perdió, Ananías y Zafira se perdieron. En la parábola de las 10 vírgenes, las 5 vírgenes insensatas se perdieron. También el Señor advirtió que muchos que piensan que son salvos porque tienen dones o ministerios, se perderán. Muchos creen que porque usan el nombre de Dios o la palabra de Dios para hacer señales, piensan que ya son de Dios. Pero el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no les conozco. Esto dice en Mateo capítulo 7, versos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por esto, mi amado de Dios que quiere ser salvo, afírmate en la verdad y vívela, para que seas un hombre sabio y entendido. Asegúrate de preferir y amar a Dios por sobre todas las cosas, para ser encontrado como un siervo fiel y prudente. Llena de aceite tu lámpara y mantente vigilante para que seas una de las vírgenes prudentes que están listas para entrar en las bodas del Cordero. Porque un cristiano crecido y esforzado que ama a Dios no puede perder su salvación. Nada puede separar a un cristiano verdadero del amor de Dios. Por esto dice Pablo en Romanos capítulo 8 versos 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie puede arrebatar a un verdadero cristiano de la mano de Dios, porque Cristo mismo dice en San Juan 10 versos 28 y 29, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mis amados y amadas que están escuchando, Dios tiene el poder para garantizar nuestra salvación. Él nos puede mantener salvos por su infinita gracia y poder. Por esto dice Judas versos 24 y 25, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Gracias por seguir escuchándonos.
En breves momentos recibirá otro poderoso mensaje en esta misma estación de radio. Para más información, llamarnos al celular 943 97 35 72 o visite nuestra página web www.iglesiatemplosanto.com.